Hola, soy Orlando Mendieta y esto es el Financiero News. En solo 30 minutos te ponemos al día con lo más relevante en economía, finanzas, inversiones y negocios. Información clara, análisis al punto y tendencias que marcan el rumbo. Todo lo que necesita para tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Panamá e Italia se unen en combate contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. En el análisis económico, haremos una revisión de las remuneraciones y empleos en diversos sectores de la economía. En Compliance, veremos cuál es el precio invisible del lavado de dinero. Y en Desde el Mercado, José González nos dice que las maniobras de Trump, tanto en Estados Unidos como en el mundo, buscan un objetivo final. ¿Cuál será esa pretensión? Aquí lo conocerá. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y tenemos con nosotros a Simón Navarro, quien nos hablará sobre cómo manejar de manera eficiente nuestras finanzas. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, por darme la oportunidad de explicar un poco sobre lo que es las finanzas eficientes. Dando vueltas a este tema, me puse a pensar, ¿cómo valoras tu hora de trabajo cuando quieres comprarte algo? Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, tu nueva forma de ahorrar mediante lo que es las horas extras. ¿Y qué significa esto? Vamos a explicarle un poco sobre esto. ¿Cuánto vale realmente tu tiempo? Es lo que tienes que pensar al momento de querer comprar algún artículo, que estés impulsado por la emoción o por alguna cosa. Por ejemplo, si ganas $1,000 al mes y trabajas 160 horas, tu hora vale $6.25. Gastar $50 de cualquier cosa que te quieras comprar por emoción equivale a 8 horas de trabajo. Imagínate pensar en eso cada vez que vayas a comprar algo y decir, wow, esto me representa a mí 8 horas de trabajo. Una cena cara, un producto que realmente no es equivalente para lo que tú necesitas. Un gasto de $30 casi son 5 horas de vida. Y ahorita mismo lo más importante no es la plata, es el tiempo que tú inviertas las cosas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, solo son $30, como lo dije ahorita, no son 5 horas. Y $100 son 16 horas de esfuerzo. Imagínate todos estos gastos en el tiempo que te ayudaran a tomar decisiones conscientes. Finanzas eficientes, y de aquí en adelante tendría que pensar lo siguiente. El dinero va y viene, pero tu tiempo no regresa. Aprende a valorarlo y gasta con sabiduría, invierte con propósito. Así que este mensaje te lo doy para que lo pongas en práctica. No pienses en el dinero, piensa en tu tiempo. Saludos. Gracias, Simón. Continuamos y ahora tenemos nuestro segmento de tecnología. El creciente interés por las criptomonedas no ha pasado desapercibido para los ciberdelincuentes. Según el más reciente reporte de Spam y Phishing de Kaspersky, se ha detectado una oleada de estafas que utilizan como anzuelo falsas oportunidades de inversión ligadas al universo cripto, especialmente en contextos virales como juegos virtuales y billeteras digitales. Uno de los casos más destacados es el del popular juego Hamster Combat, que simula la creación de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Al volverse viral, atrajo a millones de usuarios con la promesa de ganar dinero mediante monedas virtuales. Sin embargo, Kaspersky identificó múltiples campañas de fraude que se aprovecharon de su popularidad para engañar a los jugadores y robar su información o su dinero. En muchos casos, los delincuentes ofrecían supuestas formas de retirar las ganancias del juego, pero llevaban a los usuarios a páginas falsas en Telegram que parecían oficiales. Allí les pedían datos personales, frases de seguridad de sus billeteras digitales o incluso pagos de comisiones para liberar el dinero. Algunas de estas estafas funcionaban como pirámides. Les decían a los usuarios que debían invitar a por lo menos 5 personas más para recibir una ganancia, pero el dinero nunca llegaba. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es $1.800 millones, el número que dio el presidente José Raúl Mulino con respecto
a posibles gastos extra o sobrecostos que se dieron en la construcción sobre el cuarto puente del Canal de Panamá. La obra actualmente emplea hoy a 1.077 personas y se estima llegue a 3.000 en su momento cumbre. El cuarto puente tiene un costo de 2.137 millones de dólares y deberá entregarse en el año 2028. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Continuamos con el programa y ahora tenemos con nosotros desde Lima, Perú, a José González, Managing Partner de GCG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. Bienvenido, José, a Financiero News. Encantado, un placer siempre estar con ustedes, Orlando. José, vamos a empezar. Vamos a hacer un recorrido por Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo en el escenario actual? ¿Cómo se ven las perspectivas en Estados Unidos y luego del informe del Banco Mundial? El mercado ha seguido estando volátil en el lado positivo, en la medida que está contemplando con buen sentimiento las negociaciones en Londres entre los Estados Unidos y China para mantener la reducción de las tarifas, esas que bajaron de 145 y 125% de Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos respectivamente al 30 y el 10%. La piedra de toque son las tierras raras. Hay un problema creciente en la industria automotriz que no pueden ensamblar automóviles si no cuenta con tierras raras chinas. Empezamos a descubrir que las tierras raras no solo se aplican a satélites, submarinos y misiles, sino a los servomecanismos de los automóviles. Y China está pidiendo, en la medida que levante el embargo de tierras raras, que el acceso a tecnología, particularmente de los Estados Unidos, en semiconductores. Las negociaciones han ido bien y el mercado lo está viendo positivamente. Sin embargo, también anuncia México que se están llegando a acuerdos, particularmente en las tarifas para el aluminio y el acero, y sin embargo, cuando se daba cierta calma en los mercados por el tema tarifario, tenemos una situación de creciente tensión en Los Ángeles, donde el presidente Trump ha ordenado 2.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 Marines en contra de la opinión y la decisión del gobernador que está demandando al presidente Trump. El presidente Trump ha dicho que va a detener al gobernador de California y la tensión se da por otro frente y la volatilidad vuelve a los mercados en un momento dado en que la aprobación del Big Beautiful Bill Act, la ley de fiscal del presidente Trump, está todavía pendiente de aprobación en el Senado. Ahora, como te decía, el Banco Mundial también ha emitido una perspectiva sobre la economía de Estados Unidos. ¿Qué lectura le das tú a eso? Básicamente el Banco Mundial está siendo más pesimista que el Fondo Monetario Internacional. Dice que en función de las tarifas y las tensiones globales generadas por la administración Trump, el crecimiento americano sería del 1.4%, el Fondo Monetario habla de 1.7% y habíamos empezado el año con proyecciones cercanas al 3%, 2.7, 2.8%. El fondo, más pesimista que en los Estados Unidos, vuelve a poner sobre la mesa lo que el CEO de JP Morgan había mencionado, las posibilidades de una estanflación en la segunda mitad del año en virtud de la guerra tarifaria y lo que implicaría para las tasas de interés. Al no reducirse, la Reserva Federal habla de 2 recortes en lo que resta del año. Hay analistas que hablan de una. La tendencia de los mercados continuaría en la volatilidad. La tasa, el yield, la tasa de retorno del bono a 10 años, permanece por encima del 4%, que son términos relativamente altos en función de las dinámicas actuales en los mercados financieros. José, ¿cómo ves este tema de que por un lado pareciera que se comienzan a calmar las cosas con el tema arancelario, le revienta por otro lado a Trump el tema de la parte migratoria y detrás de todo esto hay algo más que está caminando de manera solapada en esta situación? Es similar. El voluntarismo presidencial y su falta de entendimiento, vocación, enfoque en las políticas públicas, en los procesos de gobierno, siempre generan este desorden en el que se vive en la administración Trump. Pareciera, uno, que al presidente le gusta el manejo de sus compañías privadas, siempre fue así, y por otro lado hay que recordar que el presidente Trump es un maestro de la distracción. Con estas medidas, Harvard, las vacunas, California, las tarifas, distrae la atención de lo que es realmente el objetivo de su administración, que es aprobar su nueva
ley fiscal que favorece a los sectores de mayor ingreso y las corporaciones y desfavorece a la base de la pirámide en términos de ingresos de los Estados Unidos, que es su base política, ¿sí? Eso veremos si la ley se aprueba. Pasó por un solo voto en la Cámara de Representantes, la mayoría republicana en el Senado solo son 3 votos. Si pasa como está o si hacen modificaciones y se devuelve a la Cámara y si el presidente está dispuesto o no a aprobar una ley modificada, que de nuevo afecta los beneficios de la mayoría, particularmente en los temas de salud, y pretende mantener sus recortes fiscales de hace 10 años como permanentes. Muchas gracias, José, por tu análisis de esta semana. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisor, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, nos vemos la próxima semana. Me encanta, un placer siempre. Continuamos y en nuestro segmento de Compliance nos vamos hasta México, donde se encuentra Fidel Gómez, quien nos aborda el tema de el precio invisible del lavado de dinero. Bienvenido, Fidel, a Financiero News. Gracias, Orlando. Hola, soy Fidel Gómez y hoy no te voy a hablar de leyes ni de normativas. Voy a hablarte del impacto que no siempre se ve, pero que todos lo sentimos. Cada año, miles de millones de dólares provenientes de corrupción, narcotráfico, trata de personas y fraude logran entrar al sistema económico sin levantar sospechas. Eso es lavado de dinero. Y aunque parezca algo lejano, ¿sabes quién termina pagando el precio? Tú, yo, todos. El lavado de dinero no solo es un delito financiero, es la forma en que el criminal se vuelve intocable y el puente que conecta el crimen con la política, los negocios y la vida cotidiana. Ese dinero que entra al sistema compite contra los negocios honestos, se infiltra en contratos públicos, distorsiona precios y permite que quienes delinquen tengan más poder que quienes cumplen. El lavado de dinero alimenta la corrupción y cuando hay corrupción se roban presupuestos, se pierden oportunidades y se debilita la democracia. Ese dinero que debería ir a hospitales, a escuelas, a proteger a los más vulnerables, termina financiando lujos de quienes nunca han trabajado legalmente. Y lo peor, cuando nadie investiga, cuando todo se normaliza, la impunidad se vuelve costumbre. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, entender que esto sí nos afecta. Segundo, cuestionar, observar, denunciar lo que no se ve bien. Y tercero, exigir transparencia y compromiso, desde el negocio más pequeño hasta el gobierno más grande. Porque si no enfrentamos el lavado de dinero, lo terminamos tolerando. Y muchas veces lo estamos financiando sin saberlo. El lavado de dinero es silencioso, por sus consecuencias son gritantes. Se sienten en la calle sin seguridad, en los hospitales sin medicina, en las escuelas sin recursos. Por eso el cumplimiento no es solo un deber legal, es una forma de defender lo que es justo. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima cápsula. Regreso contigo, Orlando. Gracias, Fidel, y ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Estamos de vuelta y ahora tenemos con nosotros al economista Mike Magallón en nuestro segmento de análisis económico. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Bueno, en el día de hoy traemos otro tema interesante, mucha data específica, y ahora estamos viendo varios sectores de la economía y lo vamos a analizar desde el punto de vista de la cantidad de empleados que tiene y la cantidad de remuneraciones que esto representa. Podemos calcular los salarios promedio y podemos calcular la productividad. Y la primera, la data es del personal empleado, y como ven ahí, esta fue de data del 23 contra el 24. El único sector que decreció fue las manufactureras, que decrecieron 1%, mientras que el comercio al por mayor, el comercio al por menor, los hoteles, restaurantes y algunos servicios, porque esto no es toda la lista que tenemos, este no es un análisis completo de la economía, pero sí de algunos sectores importantes,
muestran un crecimiento de entre 1.6 a 2.7%, casi entre 1 y 3%, que es más o menos consono cómo se estaba moviendo el mercado. Esto puede ser mucho mejor y eso es lo que necesitamos. En la siguiente gráfica tenemos ahora las remuneraciones pagadas a estas mismas personas. Y fíjense lo interesante, cómo se mueven las remuneraciones. Mientras que crecen entre 1 y el 3% en cantidad de empleados, fíjense que ahora están creciendo entre el 5.5% y el 8.7% en remuneraciones pagadas. O sea que este incremento de remuneraciones pagadas no está afectado ni en 25% por la cantidad de empleados que crecieron, sino porque la misma industria les llegó a pagar mucho más, siendo la industria que más está pagando la de comercio al por menor, seguida por algunos servicios, luego por comercio al por menor, que son las que más están pagando en remuneraciones para el 24. Luego ahora sacamos, basado en esta misma data, sacamos un promedio del salario mensual. Y fíjense las cosas que nos salen interesantes, que los salarios promedio están creciendo desde 2.9% en la industria al por menor a un 7% en las industrias manufactureras. Y lo importante de esto es que este salario promedio está muy por encima del salario mínimo y en la mayoría de los casos está en 2 salarios mínimos, y solo el de hoteles y restaurantes que tiene mucha gente en salario mínimo es el que está en un promedio mucho más abajo del salario mínimo, mucho más abajo de 2 salarios mínimos, en $1,047, lo cual es bastante bueno para Panamá también, para que vean que el salario mínimo realmente no es la cura para todos nuestros males, como piensa mucha gente. Luego entonces ahora, esta misma data la podemos tener el ingreso total de estas industrias, o sea, las ventas que tuvieron. Y las ventas van consonas con cómo creció el PIB realmente. La industria manufacturera 1% creció, el comercio al por mayor 3%, bastante con el PIB, comercio al por menor 2.9%, hoteles y restaurantes solo 2%, y en los otros servicios 7.2%, que sí va por encima del crecimiento del PIB. ¿Y para qué nos sirven estos ingresos totales? Ahora, para ver la productividad por empleado, que es la siguiente gráfica. Y entonces ahí vemos cómo el comercio al por mayor es el que más productividad por empleado tiene. Pero esto tiene una razón de ser, de que el comercio al por mayor es el que tiene el margen bruto más bajo y por ende tienen que vender muchísimo más para poder compensar ese margen bruto bajo. Los demás sí tienen un margen entre el 30 a 40%, lo cual permite que estas tengan. Pero fíjense cómo la productividad de algunos servicios crece 5%, la industria manufacturera crece 2%, mientras que comercio al por menor y por mayor realmente es casi nula, y hoteles y restaurantes la productividad fue hasta negativa, 0.1%. Y esto implica muchas cosas. Esto pudiéramos hacerlo para todos los sectores de la economía, pero necesitamos toda la data y todavía no se salió toda la data. Y ahora, la última gráfica, para que vean, es cuánto representa el gasto de la remuneración de todas estas industrias versus el ingreso del sector. Y fíjense que el comercio al por mayor es el que menos representa el gasto, 3.14%, obviamente porque vende más, pero margina menos. Mientras que algunos servicios tiene 28-90%, acuérdense, de servicios no tiene casi costo, así que el costo, entre comillas, de estos sectores de servicios es realmente su mano de obra. Hoteles y restaurantes tienen un 21-62%, la industria manufacturera tiene 13%, y el comercio al por menor tiene 9.8%. Entonces, con esto nos damos cuenta de que no todos los sectores funcionan igualito, pero los sectores de la economía panameña, estos sectores que hemos conseguido la data, se han comportado mucho mejor, inclusive que cómo le va a la economía. Así que, bueno, lo esperamos la próxima semana con más datos adicionales y, bueno, volvemos para ti, Orlando. Gracias, Mike. Ya en la recta final le presentamos nuestro reportaje especial. La sede del Parlatino fue el escenario donde se realizó el Foro Internacional Persigue al Delito, un evento organizado por la Unidad de Análisis Financiero y la Embajada de Italia, en donde profesionales de ambos países se reunieron
para intercambiar información y actualizarse sobre temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. El blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo son delitos complejos y en constante evolución. Utilizan intrincadas redes financieras y nuevas tecnologías para mover dinero sucio, desde el narcotráfico y la corrupción hasta la financiación de grupos extremistas. Para un centro global como Panamá, la amenaza es constante, pero la respuesta es contundente. Este foro sirvió como espacio crucial para analizar las tendencias emergentes en estos delitos y compartir las mejores prácticas internacionales. Los expertos coinciden en que la clave está en la cooperación. La cooperación es el elemento clave. Las actividades ilícitas son transnacionales, no conocen barreras, no conocen límites territoriales, entonces la única manera es de trabajar juntos. Entonces nosotros somos un gran país de Europa que tenemos una gran experiencia en la lucha a estos fenómenos y queremos compartir con Panamá todo lo que podemos y claramente recibir de Panamá toda la ayuda posible porque también Panamá tiene una gran experiencia. La cooperación es el éxito para combatir el tráfico internacional de dinero ilícito. Acuérdense que tenemos que estar claros, el crimen organizado está estructurado, es transfronterizo. Por lo tanto, Panamá no puede quedar atrás. Para combatir estas redes se requieren herramientas de vanguardia y estrategias coordinadas. En el foro se ha puesto un énfasis especial en la inteligencia financiera, es decir, la capacidad de identificar transacciones sospechosas y seguir el rastro del dinero y la cooperación multinacional. Además de la tecnología, la capacitación del personal es fundamental, desde los agentes de policía hasta los profesionales del sector financiero y no financiero. Todos deben estar equipados para detectar y reportar actividades ilícitas. Y eso es lo que se planteó en el evento. Como autoridades italianas, estamos al frente en la lucha contra estos crímenes y queremos compartir nuestra experiencia y compartir la experiencia de Panamá con nosotros, de manera que podemos reforzar los lazos en este campo en el sentido común, que somos dos países, Italia y Panamá, que tenemos los mismos valores de libertad, de justicia, de democracia y de Estado de Derecho. Este evento marca el inicio de una nueva era, marca la era de la reestructuración y de la tecnología dentro de la UAF, ya que hemos traído expositores de la Guardia Financiera de Italia, una institución de alto prestigio mundial. Es la institución considerada por muchos expertos en el tema de blanqueo de capitales que es una autoridad internacional. Por lo tanto, todos sus expositores que han venido hoy son de un alto nivel académico y operacional. El foro ha dejado claro el compromiso de Panamá, un compromiso que va más allá de cumplir con los estándares internacionales y que busca blindar su economía, asegurar la transparencia y perseguir sin descanso a quienes buscan lucrarse con el crimen a través de delitos financieros. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes reiterarles que pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube y le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.